Buenas tardes. Desde Blanquerna, la delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid, organizamos desde AMESDE la última sesión del curso presentando un libro, un compañero, un amigo y dando pie a un coloquio que realizaremos a continuación. Dadas las fechas, la apertura del coloquio lo realizaré yo brevemente como presidente de AMESDE y le daremos la palabra a Ignasi Riera, miembro de su dirección, compañero que ha trabajado los temas y que nos ha hecho la propuesta de presentar hoy este libro, La vida no regalada, de Luis Cabrera. Una vez más, en junio tenemos esta situación especial en Madrid. No podemos hacer el acto presencial debido a la pandemia y nos encontramos cerrando el curso con la presentación de un libro que reúne, desde mi punto de vista, dos condiciones para que nuestra asociación lo haya asumido como presentable. La primera, que, como dice el autor, es una narración en la que lo narrado y lo vivido no se termina de distinguir. Hacemos lo que en AMESDE entendemos que es la memoria viva, la memoria esa que en España se utiliza tan poco, ¿no? Que es la experiencia vivida trasladada a un escrito narrado en el que los demás podemos aprender de esas peripecias. Sirve de reflexión al autor, seguramente de autoafirmación de su propia memoria, pero comparte la visión de la historia que más encarnadura tiene, que siempre es aquella en la que se cuenta tal como se vivió. Y si la historia es la vida de la humanidad contada por ella misma, pues evidentemente la historia que nos cuenta hoy, la vida no regalada, es la historia narrada de la experiencia vivida en una España que requiere todavía muchas visiones. Es una España que padece la mayor y más sanguinaria dictadura que ha tenido nunca en Europa un país. Es la España que tiene que conformar una emigración interna potentísima porque padece el hambre, la miseria y la ausencia de libertades todo junto de una vez. Y es la España que tiene que construirse a base de esa emigración interna y externa que permite, a su vez, romper el aislamiento en el que se había vivido en las zonas rurales. Y esto otorga una experiencia social y política muy interesante. Como señala el autor, yo creo que con acierto se descubre que la diversidad entendida desde el mundo del trabajo abre el horizonte para comprender mejor el tipo de vida que pretendemos tener los ciudadanos en nuestro país. Pues bien, dice el autor, Cataluña será impura o no será, será plural o no será. Pero bueno, esto lo podemos aplicar probablemente en todos los sitios iguales, aunque no se considere Madrid como una situación que tenga ese bilingüismo. Yo siempre que hablo de Madrid hablo de los madriles, porque en Madrid se padece de otra forma la misma situación. La incomprensión con lo que es una riqueza cultural es un impedimento para el crecimiento cultural de los madrileños. Eso es un hándicap, eso es una barbaridad. Y en el mundo en que vivimos, mucho más. Así que le vamos a dar la palabra al autor, pero antes, para hacer la introducción, para hacer el recorrido sobre la propuesta que Luis Cabrera nos trae en su libro, La vida no regalada, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Ignasi Riera. Dos anotaciones me permito, Ignasi, antes de darte la palabra. Me ha gustado especialmente el tema justamente de esa construcción de la emigración y la comunicación, la diversidad cultural y el papel del mundo del trabajo en la conquista de las libertades. Porque muchas veces se olvida que el mundo del trabajo no solamente reclamaba las libertades para sí, sino la construcción de una cultura distinta para que la convivencia permitiera disfrutar de esas libertades.
y eso conlleva un modelo de dignificación para toda la sociedad. Yo creo que ese elemento lo refleja bien en La vida no regalada y el propio título lo indica. No fue regalada la vida, pero la vida que tú cuentas es un regalo para aprender cómo afrontar la vida, porque es un regalo de compromiso para los que lo leemos. Enhorabuena por el libro y ahora sí, Ignasi, tienes la palabra. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Y precisamente que este acto tenga lugar los primeros días del mes de junio me permite empezar con una frase catalana que traduzco. Y per juny la falç al puny. El mes de junio es el mes en que se hacía precisamente la siega y de aquí vienen todas las teorías sobre los sagrados, etcétera, etcétera. Es decir, Cataluña tiene mucho, le debe mucho a sus meses de junio y en este caso que además tengamos con nosotros a un tal Luis Cabrera, aunque dice que se llama de otra manera en el libro, pero yo creo que sigue llamándose Luis Cabrera si no le han quitado los carnets de identidad y los pasaportes, pues me encanta poder decir que estoy aquí con él. Porque precisamente su historia enlaza con la historia de la Cataluña contemporánea. No olvidemos que el momento en que llega Franco al poder, el momento en que termina la República y tal, Cataluña tiene 3 millones de habitantes y el momento en que muere Franco, Cataluña tiene 6 millones de habitantes. Es decir, y entonces este cambio de Cataluña, una de las zonas europeas con una natalidad más baja, no ha sido debida al crecimiento de la natalidad, sino precisamente al crecimiento de los movimientos migratorios. Por tanto, en estos momentos, el que crea que tiene el derecho de hablar de Cataluña sin hablar de todo lo que ha supuesto la aportación de la inmigración es que no ha entendido nada. O que en todo caso lo que trata es de encerrar en un gueto a lo que es en estos momentos casi mayoría. Precisamente Luis Cabrera, con el que nos conocimos hace ya muchos años, siempre me ha sorprendido porque es un personaje nada fácil a la hora de definir, en el sentido de que, como decía en su libro, Cataluña será impura o no será, este libro es un libro en el que hay cuestiones de una inteligencia y de una dureza importantísima, precisamente cuando habla del tema de la migración y del tema de Andalucía en Cataluña. Dice, por ejemplo, al final casi del libro, los que impulsamos la asociación Otros Andaluces al margen del lugar de origen, apellidos, idioma, ideales, compartimos que somos ciudadanos catalanes y que precisamente al integrarse con los que viven en estas tierras hemos hecho nacer entre todos, brazo a brazo, la Cataluña actual. No participamos en la insistencia en que determinadas personas nos utilizan delante de las instituciones políticas para conseguir prebendas en nombre de una imaginaria etnia andaluza. Es decir, nos dice claramente todo lo que está significando y significa emigración. Pero es que además en el libro nos encontramos con un personaje que viene de Arbuniel, bueno, en el libro dice de otro nombre, pero es Zimbra. Zimbra, sí, en Zimbra. Pero que muy pronto llega a Barcelona, pero ¿a qué Barcelona llega? Als nou barris. ¿A qué Barcelona llega? Precisamente a la zona de Barcelona donde, según los últimos estudios precisamente publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, tiene una relación de riqueza de 7-1 con relación a los barrios más ricos de Barcelona. Es decir, llega precisamente hasta la zona que se está creando y tal. Una zona
en la que, y lo digo así, yo pude conocer un poco porque yo daba entonces clases en la Escuela Profesional del Clot y muchos de los alumnos de la Escuela del Clot precisamente venían de 9 barrios y tal. Por ejemplo, nosotros teníamos una relación directa con una empresa, la Harry Walker, que aparece aquí también como uno de los momentos de lucha, en aquellos momentos de las luchas más serias que hubo en el movimiento. Quiero decir que Luis Cabrera aprende muy pronto aprende muy pronto el catalán, por ejemplo. Tiene que ser tal. E incluso cuando después de estar en la cárcel, etcétera, está en la mili, está en Murcia y allí precisamente él habla catalán con los otros compañeros que están haciendo también la mili y que son precisamente originarios de Cataluña, con gran sorpresa de todas partes. ¿Tú, andaluz, nos estás enseñando catalán? Sí, sí, porque esto lo ha tenido muy claro. Y la otra cuestión es que tú, Luis Cabrera, nos ha enseñado que hay que hacer y que trabajar para recuperar y para volver a ser. Me explico. En lugar de adoptar una actitud, decir, ay, gracias porque me habéis acogido, catalanes. Ay, gracias, no. Que algún día tengamos que decir, los que sí que hemos nacido en Cataluña, gracias a vosotros porque nos habéis hecho crecer y nos habéis dado nuevas perspectivas. Yo, por ejemplo, cuando yo me voy a vivir a Cornellà de Llobregat, en que el 86%, 77% eran originarios de Andalucía, yo me encuentro como en casa precisamente porque participamos en todos los actos y en las luchas. En aquellos momentos, y es importante recordarlo, en marco de la Asamblea de Cataluña, que se pone en marcha el mes de noviembre de 1971, sí, en sus 4 puntos de la Asamblea de Cataluña, la Asamblea de Cataluña consigue que los activos o los que van a pesar en el futuro de Cataluña sean de los distintos sectores sociales. Son los trabajadores. Entonces estaba escribiendo un libro sobre el Baix Llobregat, 15 años de luchas obreras, y fui a muchas tal. En algunos sitios se oían frases de personas que no acababan de saber. Recuerdo todavía que en una de las asambleas de una de las empresas que estaba entonces en lucha, un compañero se levanta y dice, porque nosotros, compañeros, tenemos que conseguir que saquen por fin de la cárcel a Lluís Companys, nuestro compañero y tal. Inmediatamente salió un artículo diciendo, fíjate qué ignorantes. Yo contraescribí un artículo y dice, no, ha dicho mucho más de lo que sabía y mucho más de lo que sabíamos todos, porque precisamente los que en estos momentos están reivindicando a Lluís Companys no son precisamente algunos de los que casi aplaudieron cuando fue detenido y fue retirado, sino precisamente los que están luchando ahora. También recuerdo que en la misma Asamblea de Cataluña, donde estaban desde colectivos de curas obreros, hasta gente del mundo del campo, hasta fábricas, etcétera, 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 en el tercero de los puntos de la Asamblea de Cataluña, que no eran los gritos libertad, amnistía, estatuto de autonomía, pero el 4º punto de la Asamblea de Cataluña era la lucha para empezar a trabajar a favor del derecho a la autodeterminación. Pues bien, en aquellos momentos, muchos de los que actualmente están diciendo la autodeterminación, no quisieron apoyar a la Asamblea de Cataluña porque había este 4º punto en el que gente de todos los tipos y no precisamente doctorada en leyes estaban a favor de la lucha del derecho a la autodeterminación. Y repito, muchos de los que ahora están en aquellos momentos negaron el derecho a la Asamblea de Cataluña a decirnos que en el futuro necesitábamos esto. Yo solo quiero ya decirte algo más. Tú y yo, Luis, nos conocimos precisamente muy cerca de un restaurante amigo que en estos momentos ha tenido que cerrar, Can Lluís, donde nos reunimos muchas veces, en el Poble Sec.
Y precisamente tú habías estado en la cárcel, entre otras cosas, porque publicabas libros sobre libros rojos maozetunianos para los jóvenes, etcétera, etcétera, y otras cosas y tal, ¿no? Y porque además estabas participando ya activamente en los movimientos sociales. Pues bien, en la cárcel cuentas tú mismo que allí aprendiste que había un gran problema, terrible problema entre la gente joven de la cárcel, que era precisamente el de la droga. Entonces, para mí siempre Luis Cabrera será una persona que luchó a fondo por la extinción de la droga, sobre todo para personas jóvenes. En la zona aquella de la que estábamos hablando, tú te diste cuenta de que había unas redes y que había naturalmente las manos secretas en los que fomentaban aquello. Tú conseguiste, con otras personas naturalmente, que se erradicara la droga de aquella zona, y precisamente allí es donde creaste el taller de músics. El taller de músicos, que en aquel momento tenía una valoración académica, digamos, de inicial, etcétera, y que luego ahora consiguió tener una valoración académica de altos estudios. En aquellos momentos no. Y tú conseguiste, y los tuyos naturalmente, y los que estábamos contigo, conseguimos que en aquellos momentos se luchara contra la drogadicción de personas jóvenes allí, y que además se pusiera en marcha una escuela, el taller de músics, porque la música no era solo la música clásica o la música de la sardana, etcétera, sino que eran muchas más cosas. Y gracias a esto, y también tu trabajo paralelo con las peñas, con Morente, etcétera, 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 pues precisamente esto nos conseguiste que allí se creara una escuela. Y de paso, y bueno, y entonces las peñas, no hablamos de Enrique Morente y tal, sí que quiero nombrar que gracias a ti entonces conocí en directo a Tete Montoliu, un hombre al que yo le decía, parece mentira que siendo ciego veas tanto, porque era un hombre de una clarividencia y de una bondad, etcétera, extraordinaria. Pues bien, de la misma manera que en Cataluña tenemos que recordar que una de las grandes figuras de Cataluña fue Carmen Amaya, por ejemplo, pues tú conseguiste demostrar que muchas de las grandes figuras del arte, precisamente en Cataluña, habían nacido de todo esto. Bueno, y como ves, como en Madrid estamos siempre encerrados, y ahora que he podido trasladarme para hablar con vosotros y tal, pues me parece que mi obligación es dejar de hablar, cerrar, y que hables tú y que hablen los que entienden sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, adelante. Muchísimas gracias a la Asociación de Memoria Social y Democrática, que preside Jaime Ruiz, que hoy nos acompaña, al cual le agradezco que esté aquí, y además que ha hecho una introducción que yo creo que con eso que ha dicho ya está presentado el libro. Y luego también a mi amigo Ignasi Riera, que se trasladó a Madrid ya hace unos años y que junto a su compañera Carmen pues sigue abonando de teoría y de escritura y de sabiduría desde Madrid a los que estamos aquí y en Madrid propiamente dicho, y colabora también en la Junta Directiva de la Asociación de Memoria Histórica, Social y Democrática. Y agradecer también al Centro Cultural Blanquerna, la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, que haya aceptado pues asumir esta presentación de La vida no regalada, y también a Roca Editorial, que se aventuraron a editar esta novela. Yo había hecho 2 ensayos anteriormente, una con varios compañeros y compañeras, La Cuestión Nacional de Cataluña y Els altres andalusos,
después yo solo, porque Cataluña será impura o no será, ya firmé yo solo porque habían temas muy polémicos y que el resto de amigos y amigas de la asociación Altas Andalusur dijeron, bueno, hazlo tú y ya te arreglarás. Y bueno, me arreglé, porque, bueno, he tenido suerte en la vida. La vida no regalada yo creo que tiene varios pilares. Una es una coincidencia de la madre de Lorenzo Almendro, que a los 9 años, huérfana de padre, porque era carabinero destinado a Valencia, por eso ella nació en Valencia, quiso ir voluntario a defender la República al frente de Toledo y allí muere. Todavía el enigma existe, no sabemos dónde están sus despullas, como se dice en catalán. Y entonces han de volver al pueblo de donde era su padre y su madre, que es, en la novela es Zimbra, pero es Arbuniel, Sierra Mágina, Jaén. Bien, el viaje es de una gran ciudad a un pueblo pequeñito, serrano, y Lorenzo Almendro le ocurre al revés. A los 9 años, o sea, ella pierde a su padre a raíz del golpe de Estado militar, bendecido por la Iglesia y por los oligarcas industriales de todos lados y también los terratenientes de las zonas campestres, para decirlo de alguna manera. Ese desenlace de la guerra civil, donde hay ganadores y perdedores, la familia de Lorenzo Almendro es de las perdedoras y con lo cual tienen que salir de Zimbra y aterrizar en Barcelona para buscar un progreso y buscar unas mejores condiciones de vida. Esas son dos coincidencias que pilotan dentro del libro, y otra es cómo Lorenzo Almendro siempre desde niño, pues le faltaba su abuelo materno. Y ahí se habla de cómo este niño pregunta cómo se pone el ros, que era el gorro que llevaban los carabineros cuando se ponían el traje de gala, y cuando el niño ve en las cámaras y se pone el ros, automáticamente la abuela y sus tíos se lo quitan y dicen, no, el ros déjalo donde está. Eso, claro, era un enigma y cada vez, mientras más le prohibían eso, más quería. Entonces ahí está ya, se está forjando una personalidad de la contra. Es decir, si te prohíben, tú tiras. Lorenzo tiraba para adelante. O sea, quería saber y no se entera de qué pasó con su abuelo materno hasta que Lorenzo Almendro no sale de la cárcel modelo después de haber pasado 3 días en Vía Laietana, que bueno, Miquel Núñez, que también con vosotros fundó la asociación, sabrá, y él tiene un libro, editó un libro, publicó un libro donde se explica lo que a él le hicieron en Vía Laietana. No tiene comparación con lo que le hicieron a Lorenzo Almendro, y muchísimo menos. Y luego hay una cuestión, que es que en la novela aparecen y desaparecen 2 personajes que para mí, como autor, son vitales, que son Simeón y Tomasa. Es decir, son 2 monstruos, 2 adefesios, 2 mostrencos, como se dice allí en Zimbra o en Arbuniel, que habitaban unas cuevas al lado del cementerio. Y que un niño tan tímido como Lorenzo es el único niño y la única persona casi del pueblo que se acerca allí a las cuevas donde están Simeón y Tomasa. Es una alegoría, no os queda claro si eso eran sueños del niño o realmente eso existió o no.
En la realidad es cierto que allí, en las cuevas, al lado del cementerio, fuera ya del núcleo de Zimbra o de Albuniel, es cierto que allí había unas cuevas donde vivían, imaginaros, dentro de los más pobres, siempre hay más pobres todavía, ¿no? Entonces, eso es cierto. Y que Lorenzo Almendro allí, pues, visitaba aquellas zonas y visitaba también el cementerio para ver si en algún lugar encontraba el nombre de su abuelo, del marido de la abuela de él. Entonces, eso también es como una alegoría a que si tú encuentras en unos monstruos, encuentras el calor, el amor que no recibes en tu seno familiar y en tu entorno de amigos y amigas porque te maltratan, porque en la infancia se es cruel a veces, eso es un punto, yo creo, fundamental de la novela o de la narración. Otro es cómo un crío, prácticamente con 16 años, se integra en la clandestinidad. Muy rápidamente a través de la Asociación de Vecinos de Verdún, a través del Centro Social Roquetas, todo ello bajo el paraguas del rector de la parroquia de San Sebastián, Manel Fol Rivas, que permitía que allí, en los locales de esa parroquia, en los sótanos, se instauraran asociaciones, colectivos, y ahí es donde nace la Peña Flamenca Enrique Morente. Y la parte esta de cómo con 16 años, ya a través de los movimientos sociales, conecta con la clandestinidad antifranquista y milita en aquella época pues, en Bandera Roja. Y cómo después sale de Bandera Roja, más que nada por verse oprimido, no por la clandestinidad, sino por tener que hacer caso y tener que tirar octavillas que él no redactaba. Porque él, aunque era un crío, consideraba que podía redactar las octavillas que le llegaban, no se sabe de quién, ni de dónde, ¿no? Y sale. Y se acerca más al movimiento libertario que las personas mayores de la Peña Flamenca Enrique Morente pues encontraron un cobijo porque vieron que había allí una gente joven que podían ellos transmitirles lo que ellos habían vivido en los Ateneos libertarios o lo que también se habían vivido en las casas del pueblo de la UGT-PSOE, ¿no? El otro, digamos, otro núcleo, yo creo, que también habría que reseñar, es cómo se narra en la retaguardia, ¿no? Cuando los milicianos le dan el paseo a algunos señoritos en aquella zona. Se narra en la novela un hecho de dos hermanos que al final a uno lo perdona y al otro no. Y cómo eso después repercute, después del desenlace de la guerra civil, cómo repercute en alguna persona de allí, de Zimbra o Arbuniel, que acusaron de haber participado en aquel acto. Y también hay algunos capítulos, sobre todo uno, que para reflejar cómo se portaban los señoritos con sus prebendas y cómo las criadas, las chicas del servicio, tenían que estar amarradas a determinadas cuestiones allí dentro de lo que son los caseríos, los chalets, etc. Se narra es ficción, pero podía ser cierta la historia de los hermanos peliblancos, podía ser perfectamente cierta, pero para hacer una crítica de
desgarradora del comportamiento de los señoritos en aquella zona de Andalucía y en toda Andalucía y todas las zonas todavía sin industrializar, se agarra a, bueno, a una historia que si hay personas interesadas en el libro, en La vida no regalada, pues ya lo comprobarán cómo lo hace y cómo lo dice y cómo... Otra cuestión es el problema que hay en muchos pueblos y los conflictos que crean las lindes de la tierra, las lindes de los trigales, las lindes del olivar, etcétera, porque están pegados. O sea, has de saberlo de memoria y las personas mayores de allá saben de memoria perfectamente cómo funciona. Y eso, como ha creado siempre conflictos que han acabado a veces con personas asesinadas, ¿no? Entre primos hermanos, entre los propios hermanos, etcétera, se agarra Lorenzo Almendro, el protagonista de la novela, se agarra a una siega en un trigal donde dos primos hermanos, pues uno le corta el cuello al otro con la hoz y el que asesina luego se suicida. Y lo que eso significa y lo que pasa después en el pueblo y cómo es eso, digamos, vivido dentro de aquella comarca, como aquel hecho. Eso también es ficción, pero es ficción porque Lorenzo Almendro se inventa una manera de narrar una historia que podía perfectamente haber ocurrido o que ha ocurrido en otras zonas de Sierra Mágina de otra manera, pero ahí hay un asunto también que es un pilar de esta novela. Y luego en la propia familia de Lorenzo, pues se dan situaciones muy curiosas, ¿no? Muy curiosas, como en un pueblo cerca de Zimbra, Arbuniel, que se llama No Alejo, como a un señor conocido popularmente como el Santo Custodio, como desde el bando republicano, de la parte republicana, la parte, digamos, que se ve golpeada por la derecha, la extrema derecha, y que provoca lo que se llama guerra civil. Nadie lo llama a filas, porque parece ser que aquel hombre tenía unos poderes que curaba y que adivinaba el pensamiento de otras personas que se acercaban a él, y hay un capítulo que se refiere a una tía de Lorenzo Almendro que estaba amortajada en plena guerra civil, y a un tío de esa tita de Lorenzo que estaba en el frente, pero aquel día apareció por Zimbra. Dice: no, que no venga el cura, que la vamos a llevar a que la vea el Santo Custodio. Estaba amortajada, estaba muerta. O parecía, por lo menos. Porque estaba a punto de llegar el cura del pueblo ya. Y cogen dos mulos y se van por caminos forestales y llegan a la casa del Santo Custodio. Santo Custodio popular, es la gente de aquella zona que le llama eso. No es que la Iglesia Católica lo hiciera santo, ni mucho menos, ¿no? Y más en aquellos momentos tan revueltos y con tantos problemas, etcétera, ¿no? Con plena guerra civil. Y cuando llegan allí, este señor dice: no la ayudéis a la niña. La niña se puede bajar del mulo perfectamente. El padre de Lorenzo Almendro, hermano de la niña, se lo cuenta a Lorenzo Almendro y le aseguró siempre que eso fue así de cierto. También puede quedar en una alegoría, puede quedar en las cuestiones que se salen de la pura realidad,
de la realidad autobiográfica, digamos, que la introspección familiar que realiza Lorenzo Almendro es otro leitmotiv de la novela. Y bueno, y la estancia en la Modelo, pues como Lorenzo, con 17 años, no entendía la separación que había entre políticos detenidos y lo que se llamaba delincuencia común. Al ser de Verdún, ya lo ha dicho Ignasi, un barrio obrero muy humilde, muy vulnerable, que estaba todo por hacer, por eso tantas luchas vecinales. Y bueno, se vivió también ahí la lucha, la Harry Walker, que estaba en Nubarris, estaba en Paseo Valdaura, esquina San Francisco Javier, ahí también Lorenzo Almendro sabe y se da cuenta, porque participa desde el exterior en el manchado de Octavillas, etcétera, ve cómo las luchas obreras en las fábricas eran muchísimo más duras y muchísimo más complicadas que la lucha vecinal en los barrios. Tenían otro carácter de más enfrentamiento y de más persecución por parte de las fuerzas represivas, la policía secreta, la policía, los grises, etcétera, etcétera. Hay un compendio de historias que están matizadas por la memoria del autor. El autor considera que son cuadros de esa memoria que se va conformando desde niño y que después se acaba creando una construcción ya en Barcelona, ¿no? Y él mismo se considera que es un andaluño, ¿no? Una identidad compartida que no rechaza a su Andalucía de origen ni a Cataluña, donde ha podido desarrollar bueno, pues también todo lo que ya he explicado y luego lo que ha dicho Ignasi del taller de Musics, que bueno, hoy martes, pues tengo que decir que ayer lunes enterramos a uno de los fundadores del taller de Musics, Ricky Sabatés, también hermano de Jordi Sabatés, el pianista que hizo un disco con Tete Montoliu, que fue una revelación también. Fue uno de los fundadores. En aquella época éramos los dos más jóvenes, yo no era músico, pero él sí. Y el cáncer se lo ha llevado en un año. Y estamos un poco, la familia del taller y todo lo que significa el mundo de la música hoy aquí en Cataluña está de duelo. No sé qué explicar más. Bueno, mi relación con Enrique Morente, que fue mi maestro de vida en muchísimas cosas y también en el arte del flamenco, pero no solamente del flamenco. Él trabajó, hizo música para Miguel Narros, para cine, teatro, cine, una persona muy culta, autodidacta, y que me enseñó aquel arte sin libertad, y si el artista no es rebelde, el artista no se enfrenta a lo establecido, pues bueno, no tiene demasiado sentido. Un hombre además muy sencillo y que ha dejado un legado enorme para el mundo de la cultura. Y él sí iba a manifestaciones, pero nunca se puso delante para que lo vieran. Delante en primera fila, no quiso, se negó siempre. Se ponía sus gafas negras porque era un trasnochador, porque durante la noche, viví muchas noches con él, noches enteras, hasta la madrugada. Él se inspiraba en personajes que encontraba en determinados lugares, ya que parecían que estaban cerrados y no estaban cerrados. Y la Peña Flamenca Enrique Morente, que duró del año 70 hasta el 78, fue un referente de crear un centro cultural, no solamente donde se hiciera flamenco. Allí venían Pascual Maragall, nos daba clases de economía durante la semana, Josep María Bas, que después tuvo un alto cargo en el primer gobierno de
Felipe González, también Àngels Pascual, también nos enseñaba Josep María Balcells, en la escuela que creamos en La Peña, una escuela de catalán, para que la gente aprendiera catalán, y Manel Ríos, que llevaba la parte de Cineforum. Que ahí yo pude ver el acorazado Potemkin, y pude ver Los marginados, perdón, Los olvidados de Luis Buñuel, cuando es la época mexicana. Es decir, son vivencias y experiencias que uno intenta narrar a través de un alter ego, por distanciarse y por poder explicar de una manera como autoficción, esos cuadros de la memoria tamizados también, porque la memoria traiciona, la memoria se acuerda de lo que quiere y depende del rato en que te pongas a escribir, pues lo redactas de una manera o de otra, ¿no? Esto es digamos, yo creo que es el resumen de esta La vida no regalada, y espero que, no sé, que Roca Editorial por lo menos cubra gastos y me puedan editar la segunda y la tercera que tengo enjaretadas, no acabadas, pero enjaretadas. Sí, enjaretadas es una palabra muy de Arbuniel. Bueno, supongo que también en otras zonas, pero allí se dice mucho. Enjaretar cuando se hace esparto, ¿no? Para hacer la capacha, para hacer serones, vas enjaretando y vas haciendo. Se ha perdido, queda una persona solo en Arbuniel que en estos momentos todavía haga capachas y utilice el esparto para enjaretar y realizar objetos, ¿no? A mí me gusta muchísimo la gente mayor, las personas mayores de mi pueblo y las mujeres y los hombres, los corros que se forman en las calles, en las plazas. Escucharlos, escuchar esa forma de hablar que yo intento trasladar. Si hay algo de prosa en esta novela que aporte algo, intento, que es muy difícil, intenté pasar de esa escucha hablada, pasarla a la escritura. Eso me hizo sufrir muchísimo, porque es complicado y hay algunos momentos que creo, no sé, creo que lo consigo, pero en la mayoría no. Pero bueno, ahí queda como homenaje a las personas que guardan todavía una forma de hablar peculiar de aquella zona de Sierra Mágina y en concreto de Arbuniel, porque Arbuniel tiene una peculiaridad respecto a los otros pueblos, está a 900 metros de altitud y tiene un nacimiento de agua, toda la montaña son acuíferos, tiene un nacimiento de agua impresionante y eso también determina la verdor del pueblo. Y en realidad Lorenzo Almendro, pues ya sabéis, los almendros allí florecen mucho, ahora es temporada de almendros, allí hay muchísimos, hay más olivar, pero los almendros también están al lado. Y me gusta mucho en catalán la traducción, Llorenç Ametller. Llorenç Ametller también en catalán me dice mucho, porque otro de los fundadores del taller se llama así, ¿no? El taller de músics. Y cuando lo traducí, como dicen que al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina, cuando se marcha Lorenzo aparece Catalina, ¿no? Entonces por eso viene la cosa esta de Lorenzo, porque el sol no hay que tomarlo. Y en la modelo se pudo celebrar el 18 cumpleaños de Lorenzo Almendro con un festorro, pero Lorenzo Almendro no pudo tomar el sol en el patio de la Sexta, en la modelo, porque estaba ocupado por los duros, que eran los presos que mandaban en la Sexta Galería, que no mandaban ni Michelin, que era el que te avisaba con la trompeta de cada horario, ni los funcionarios, ni el director. Lorenzo Almendro se salva gracias a sus amigos de su barrio de Verdún, que estaban allí como presos comunes, y por acercarse a ellos, porque era como ellos, en el fondo, más joven, pero era como ellos. Ellos sabían mi trajín y yo sabía el trajín de ellos, pero me salvan de ser fundido por los duros. Y salí
virgen, salí virgen, logré salir virgen. Tanto en la modelo, perdón, en la Vía Layetana también. Un paisano intentó la violación y no sé cómo, me lo monté enrabiándolo mucho con el catalán. Cada vez que les decía que hablaran catalán, ahí en Vía Layetana se les ponía la cresta como a los gallos en el corral. Así es. Es que yo creo que ya está, ¿no? Si es que no. Bueno, está aquí. Bueno, Jaime, Ignasi, no sé, decir lo que queráis. Decirme que soy un chalao, que es lo que la gente me dice. No, te iba a hacer una especie de invitación, porque estás rememorando una zona rural. Creo que Josefina Manresa nació en esa zona, en Quesada, concretamente. Quesada es un pueblo de Jaén, sí. Exactamente, nació en Quesada. Sí. Y el apellido de mis dos abuelas, que son hermanas, soy hijo de primos hermanos, con lo cual, como decían, aquello que nace estará, o yo creo que sí. Yo eso me lo creí. Y son Quesadas de apellido, las dos, claro, las dos, porque son hermanas, claro, se llaman. Pues tenemos la pretensión de volver a hacer una visita como a Mesde, que estuvimos hace unos años cuando se inauguró la biblioteca que lleva el nombre de Miguel Hernández y Josefina Manresa, Sí, en el museo que existe allí, hermoso museo de pintura, y además nos gustó muchísimo. El alcalde, el ayuntamiento nos hizo allí una especie de explicación de su política cultural. Pueblo de 4.500 habitantes o 5.000, con 3 museos, o sea que no es una... Y con el patrimonio que supone reivindicar que allí naciera Josefina Manresa, y las calles ya con versos de Miguel Hernández encalado y sí, con sí. un homenaje perpetuo, cosa que a mí me ha agradado mucho, ayudado por la Diputación. Y te iba a decir que probablemente, lo hablamos hace pocas fechas, de volver a la última semana de octubre, aniversario del nacimiento de Miguel, que es cuando estuvimos. En aquella ocasión lo organizó Mariano Vara, que ha fallecido, también escritor y compañero de la asociación, pero que sí teníamos la pretensión de volver a recordar, hacer un encuentro allí y tener como esta pretensión que yo creo que debemos extender. La memoria que se relata de vida, la memoria de vida en España, las biografías han tenido muy poco desarrollo, muy mala aceptación y primero porque no se ha podido contar realmente. Lo de la franqueza y el franquismo eran incompatibles. Eso es evidente. Entonces nadie se ha atrevido realmente a contar las cosas con sentido de lo que son realmente. Y yo creo que nos queda un déficit por contar, por relatar, por narrar la vida. Si la historia, insisto, es el relato de la vida de la gente, pues la vida de la gente tiene un valor en sí mismo que no tiene por qué plantearse ni como profesión. Esto me lo decía Genovés. Para pintar no hace falta ser pintor de profesión. Si te gusta, pinta. Luego veremos si puedes vivir de ello. Pues para aprender de la memoria, aprender de los abuelos, el papel determinante que tienen, de los mayores, por decirlo en términos generales, hazles hablar, pregúntales, diles cómo se llaman, descubres cosas increíbles. Yo, sobre el vocabulario, encontré un librito del Rincón de Ademuz, que fíjate dónde está, arriba, y es el mismo lenguaje, los mismos términos de la Vega Baja del Segura, donde nació Miguel Hernández. ¿Por qué esa simetría de vocabulario que hizo un compañero mío de instituto? Zona rural, aparejos, claro, utilización de herramientas semejantes, fabricantes, etc. Y vas hilando y te va saliendo la historia. Pero si es la historia desde lo que tú conoces, es una historia que tiene sentido. La historia como ciencia es fría.
Cualquier ciencia lo tiene que ser necesariamente, pero si tú le añades la memoria y entonces te ves en ello, puedes tirar y aprender muchísimo más porque despiertas el interés por lo que ha sucedido. Ese es el hilo conductor de la memoria histórica. Cuando en un centro tú preguntas cómo vivían los abuelos, dónde vivían, cómo se vestían, en qué trabajaban, cómo se alimentaban, cuál era su... Estás haciendo la historia cotidiana como mecanismo de interés para conocer la sociedad en la que han vivido y, por lo tanto, lo que es valioso para mí, el aprendizaje de por qué, cómo y de qué manera. Y ese es el anclaje del que podemos permitirnos caminar para transformarlo, porque sabiendo qué es lo que ha hecho que se viva de una determinada manera, se puede entender qué palancas hay que tocar para poder transformar esa situación. O sea que lejos de la añoranza estéril o dogmática, la construcción del futuro necesita el uso de la memoria. Eso es lo que yo te quería trasladar. Pues así que te ahora que has invito hablado, a hacerlo. si, si vais a Quesada, avisarme, me gustaría ir. Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Porque además, claro, Miguel Hernández, los textos de Miguel Hernández, que musica Enrique Morente, fue el primer cantaor. Después también lo hizo Serrat y ha habido más artistas que han musicado, pero el primero fue Enrique Morente en el año 70. El disco salió en el 71, pero se coció antes. Y fue sentado sobre los muertos, que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Y, bueno, sí, ¿no? En la voz de Enrique, a mí eso ya me trastocó más de lo que podía estar por ser hijo de primos hermanos. Es decir, ves que hay algo más en esa voz y en ese texto ves que también hay algo más y que te acerca y percibes que Miguel Hernández está más cerca de ti que otros poetas que también están cerca, pero no tanto. No sé si me comprendéis. O sea, yo creo que Miguel Hernández es como, no sé, podría ser como mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Como mi abuelo, no el carabinero, el otro. Mi abuelo Luis, el padre de mi padre, digamos, ¿no? En la novela, el padre de Lorenzo Almendro se llama Luis y bueno. Pero bueno, hay un lío. Ahora ya estamos en coloquio y ya no tenemos que... esto, ¿no? Entonces, fue este texto el que me enganchó con Enrique. De ahí luego La Peña, etcétera. Es decir, está claro que la poesía, la literatura, la cultura es algo que puede enganchar y hay que calar. La cultura tiene que calar y determinada cultura más en las clases populares. Tiene que calar. Es la única manera una manera de ser crítico, de tener tu propio criterio, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos, las clases populares, la clase trabajadora, las personas más vulnerables de esta sociedad injusta, no pueden permitirse el lujo de no adquirir cultura. No puede ser. Es muy difícil, yo lo sé, las cadenas, las tabletas, las cadenas televisivas, los programas, todo. Y después también hay personas que ver determinados... Bueno, hay una anécdota de Enrique, ¿no? Que me decía, la mejor manera, dice, yo no me tomo nada, no me tomo nada, para dormir. Dice, yo pongo la televisión y algunos programas, no me dijo qué programas, pero ya sabía qué decía, dice, me dejan planchado en el sofá durante 14 horas. Es decir, él le daba la vuelta siempre a todo en el sentido de socarrón, granaíno, ¿no? De sentido del humor, ¿no? Es decir, le daba la vuelta y te estaba dando una lección, digamos. Él criticaba también, lo que estaba yo intentando criticar, pero le daba la vuelta en positivo y decía, no, por lo menos sirven para dormir
y no utilizar productos químicos. Ese era un personaje sabio, de verdad, un sabio. Para mí fue otra suerte encontrarme cuando me encontré en Madrid en un tugurio a él y Camarón. Bueno, yo ya... Wow, brutal, brutal. Y bueno, no sé, el flamenco, además, yo que sé, en Cataluña, por ejemplo, en Aurelio de Cádiz era Aurelio Sellés Nomdedeu, que era de la provincia de Alicante. Y se fue a Cádiz, ¿por qué? Porque allí había más trabajo de cantaor. Y se puso Aurelio de Cádiz y existen unas alegrías de Aurelio. Y existen palos que le dicen de Aurelio. Aurelio no era de Cádiz. Bueno, y Antonio Gades, ¿de dónde era Antonio Gades? Y Carmen Amaya, que ha dicho Ignacio antes. Y Borrull, Miguel Borrull, es un guitarrista de flamenco catalán, él y su hijo, pero el veterano, que pone las bases de la guitarra, uno de los que pone las bases y los códigos de la guitarra flamenca de los que vinieron después. Y la música, la llamada música culta española, que entronca con cierta flamencura, con cierta españolidad o que entronca con el folclore de Andalucía. ¿Quién es el maestro de Morel de Falla? Es Feliz Pedrell. Feliz Pedrell. Y aquí estaba Tárrega, estaba Tarragó, estaba Sors, Albéniz, Granados. Entonces eso no se reivindica. Parece que eso no sea catalán, no sean catalanes. ¿Por qué? Porque entroncan con... Pero es que otra cuestión es cómo se reparte el poder político, el poder económico, por territorios, etcétera, etcétera. Pero la cultura, ¿cómo la vas a estancar? No la puedes estancar en compartimentos estancos. Eso es un error enorme. Porque funciona por ósmosis y por capas que se van superponiendo. Y porque si analizamos la parte mediterránea, lo que baña el Mediterráneo en España, pues nos damos cuenta que en todas esas zonas hay, y no solamente en esas zonas, en otras también hay jotas, en las jotas nace el fandango, hay romances, hay cantes muy similares a lo que después en arte se hicieron los palos flamencos, el código, ¿no? Entonces hay más cosas, la cultura no hay que descuartizarla. No es una matanza del porc, la cultura es algo que está... digamos que está muy... que se enamora mucho, la cultura se enamora de la cultura mucho y todos los géneros que tienen que ver con la cultura, literatura, teatro, audiovisual, música, danza, todo viene de un pasado y viene de lo anterior y eso hay que reivindicarlo. Hay un artista en España, que seguro que lo conocéis, pero y si no, intentar conocerlo, que es Eliseo Parra, que es un sabio de todo esto, un sabio. Acordaros de este nombre, Eliseo Parra. Ignasi. Sí. No, me parece que como último acto de Amesde de este año ha tenido un interés notable el que si algo nos ha enseñado Amesde durante todos estos años como asociación, la memoria social y democrática, es precisamente que nos ha enseñado la letra pequeña de esta memoria. La memoria en las luchas, en las intervenciones, en los problemas, etcétera, y eso me parece que ha sido muy importante. La frase, cuando alguien me preguntó hace pocos días a qué se dedicaba Amesde, yo dije a la memoria, al mayor y al detalle. Y como lo tenía que traducir el que lo dijo en catalán es a l'engròs y a la menuda. Es precisamente esta memoria, mayor y al detalle,
lo que supura precisamente el contacto con Luis Cabrera. Y lo digo no para halagarle, porque si le halago dejará de quererme y yo dejaré de quererle si he sido capaz de halagarle. Por tanto, Ignasi, no le halago. Ignasi, es que No le ya halago, no le halago. no tienes edad para jugar al básquet. Bueno, Eso, pero para jugar con pelotas ya no estás. No, las pelotas hace Lo que tiempo pasa ya que no las utilizo. Pues entonces, quiero decir, me parece que lo importante precisamente de la vida regalada es no regalada. No, es la letra pequeña, precisamente. Cuando en la página 71 empieza: tenía 9 años y tú 5 cuando nuestros padres cambiaron de planes y abandonaron Zimbra para buscar nuevos horizontes en otra tierra. En ese trance fue mamá la que tiró del carro. Papá hubiese preferido quedarse en el pueblo. En Barcelona, a base de sudar y salvar escollos, hemos logrado prosperar algo. Hemos construido nuestra personalidad, no siempre en línea recta, a veces en contradirección y otras extraviados por los atajos cuando aún no existían. Este tipo de relato que se fija en lo concreto es lo que precisamente que enriquece nuestra voluntad de memoria. Como Amesde es una asociación a favor de la memoria, creo que Amesde te tiene que estar muy agradecido de que hayas escrito además, todas estas cosas. Ignasi y Jaime, permitirme, no por hacer propaganda, no sé cómo se ve, pero es que la portada, esta es La Chunga, de Jovencilla, una bailadora también de aquí. Sí. Esta zona son las barracas de Montjuic y las chimeneas son las chimeneas del Paralelo, que todavía se conservan. La portada es de Català Roca, que es un fotógrafo. El gran fotógrafo. Català La Roca. lástima es que en la contraportada hay esta especie de personaje. ¿A dónde está? De personaje que dices, no sabes de qué cárcel lo han sacado, sí, pero no, pero está. Esto lo hizo Pau Clemente, esta foto. Y no se ve esto, que era lo importante. No era yo, pero esto sí, que pone Plaza del Dubte, Plaza de la duda. De la duda. Es precisamente claro. La plaza es donde nace, y además yo uno de los recuerdos que siempre tendré, bueno, en primer lugar, mi hija Berta aprendió el saxo precisamente en el taller de música. Pasa que solo estuvo poco tiempo y solo aprendió a tocar 2 o 3 canciones. Entonces toda la vida ha ido como en los actos a tocar, pero solo tocando 2, pero allí lo aprendió, ¿no? Pero entonces el tema de la capacidad esta de entrar en la duda de lo pequeño, de lo que no sé qué, tal, esto me parece que es lo que nos salva de los grandes discursos. Porque uno, cuando yo oigo estos discursos, estas verdades tan generales, como a mí me gusta cocinar, digo, ¿y esto cómo se cocina? En cambio, las cosas pequeñas que te pueden salvar una comida, una tarde y tal, estas son las cosas que te gusta cocinar. También en el tema de la memoria. Por tanto, cuando Jaime Ruiz, que es un experto, ya lo has notado, en Miguel Hernández, y precisamente con él nos ha hablado y hemos hablado muchas veces de Miguel Hernández, me parece que es fantástico porque cuando él ha escrito un libro sobre recetas de Miguel Hernández, no ha hablado de temas muy amplios, muy importantes, muy académicos y tal, sino de recetas. Entonces, a mí la persona que tiene memoria de una receta me resulta una persona más, confío más en ella que no otra que solo me dice eslóganes. Y por tanto, no al eslogan, sí a la receta. Muchas gracias. Bueno, Luis, vamos a cerrar entonces. Muchas gracias por tu libro, por tu presencia en nuestras actividades de promoción de la memoria democrática y social en nuestro país. Gracias por estar en la delegación de Cataluña en Madrid. Creemos que es una buena
manera de poner en contacto la diversidad cultural, que nunca debe ser puesta en cuestión, sino al contrario, conocerse, conocernos y trabajar conjuntamente. La cultura es porosa, como tú has señalado muy bien. Yo creo que es bueno que siga siéndolo y sobre todo que entendamos que esa diversidad no puede ser un obstáculo para garantizar una vida digna para todos y un futuro mejor en el que no solamente nos entendamos, sino que en la que podamos aprender de ese bagaje que cada cultura incorpora al bagaje común de la humanidad. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Gracias, Luis, gracias, Ignasi. Muchísimas Vamos gracias por a terminar la vosotros. sesión y continuaremos en contacto, como te he señalado. Si hacemos el viaje, nos veremos allí y si no lo hacemos, nos veremos o en Y Cataluña. si no, yo os invito a Arbuniel también. Ah, muy bien, muy bien. Podéis venir a Arbuniel a partir del, si todo va bien, a partir del día 2 de julio estaré instalado en Arbuniel hasta final de agosto. Tenéis allí vuestro lugar, vuestra casa, que está escriturada a mi nombre, pero también es vuestra. Podéis venir, el sitio es amplia y podéis estar a vuestro aire ahí sin ningún problema, vosotros, vuestras compañeras, o es igual, sin ningún problema. Podéis venir, de verdad, lo digo de verdad, no es broma. Y desde Madrid os pilla muy cerquita. Muy bien. Pues muchas gracias. Tomamos nota y lo trasladaremos a otros compañeros también. Alguna compañera de Jaén tenemos en la plataforma. Por eso. Se lo diremos también. Os Bueno, conectaremos Ignasi, ¿quieres agradecido cerrar? al máximo, mi máximo agradecimiento. He estado muy a gusto conversando con vosotros y creo que, no sé, estoy emocionado y me siento cercano y querido por vosotros, que al final es lo que vale la amistad. Y sin exagerar, Luis. Sí, no hay que exagerar porque siempre queda la duda. Ignasi, dinos algo para cerrar. Sí, lo que quiero decir es para cerrar es precisamente que en junio podemos empezar a olvidar cosas pasadas, pero siempre recordando que todos estos meses de pandemia y tal nos han enseñado que nuestra vida tiene que cambiar en varios sentidos. Tenemos que leer, tenemos que escuchar música, tenemos que cocinar para nuestros amigos y amigas y tenemos que evitar precisamente estas marchas nocturnas a las que gente como tú, Jaime, estáis acostumbrados en estas. No, por favor, Jaime, conviértete en una persona de orden porque la pandemia nos ha indicado que nos tenemos que convertir, la gente de Ameste, en gente de orden en un momento que luego ya volveremos a la vida. Bueno, de orden para desordenar los sueños, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy buena definición. Venga, pues muchas gracias y damos por terminada la sesión. Gracias, compañeros y amigos. Un abrazo.